Entonces les decía que esta discusión, la ley de telecomunicaciones que envió, bueno, esta reforma que pretende ser ley que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. La oposición asegura que es para censurar. Dice la presidenta, no es una ley que tenga esa motivación, ni mucho menos. Si hay algún artículo polémico, lo quitamos. Al contrario, fomentamos la libertad de expresión. Y esa es una de mis banderas, dice la presidenta. La libertad de expresión. He luchado por la libertad de expresión desde décadas atrás. No voy a traicionar al pueblo ni a mis propios ideales. Eso sí, habrá foros de discusión y dice que será explicada esta reforma que está enviando, será explicada por Pepe Merino de la agencia digital y bueno, pues insiste la presidenta que tiene una orientación que es benéfica para el país. Vamos a escuchar. Ah, por cierto, hay otra reflexión interesante porque dice que hoy en día hay libertad de expresión gracias a la 4T y que sería una regresión pensar que ella está buscando una censura, porque pues precisamente en el régimen autoritario en donde Aristegui, Ferriz de Con y compañía le aplaudían a Cedillo, lo apapachaban, pues ahí no había libertad de expresión, una censura brutal, un régimen vertical, había acoso, persecución en torno a los opositores. Existían partidos satélite, una simulación democrática. La alternancia resultó en otra simulación más, pero pues en ese entonces, imagínense disentir del presidente, disentir del PRI en televisión o en la radio o en la prensa escrita, pues no sobrevivía uno como comunicador o comunicadora. Pero bueno, vamos a escuchar esta reflexión de la presidenta. Toda la vida hemos luchado contra la censura. Pues ¿cómo creen que voy a llegar a presidenta a promover la censura? Pues no. Al revés, fortalece la libertad de expresión, el derecho de las audiencias, que es algo que quedó realmente en segundo término, ni siquiera se reconoció como tal en una modificación que se hizo en el 17, derivado de una resolución de la Corte. Hoy se recupera el derecho de las audiencias, se permite a las radios comunitarias su supervivencia y su desarrollo, y se fortalece la competencia, que también es importante. Entonces, la próxima semana voy a pedirle a Pepe Merino, ayer tuve una reunión con él, que venga a exponer en qué consiste la propuesta que hicimos. Y a toda la oposición que dice que están en contra de la censura, pues qué bueno, porque no está planteando censura de ninguna manera esta ley. Entonces, al revés, fortalece. ¿Qué regula esta ley? Todo en términos del Internet, de la telefonía celular, de la telefonía fija, de las bandas de satélites. Es una ley que regula todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Entonces, va a explicar Pepe en qué consiste y se está dando la oportunidad para que participen quienes son parte de aquellos que tienen una concesión de radio y televisión, pero también a la ciudadanía, a que participe en esta discusión que se llevará en mayo, por lo que entiendo, por parte del Senado de la República. Ahí se fortalecerá la propuesta que nosotros enviamos y de todas maneras es importante que la gente sepa en qué consiste esta ley que estamos enviando. Como saben, en la Constitución desaparecieron muchos de los organismos autónomos. Desaparece la COFESE, desaparece el INAI, desaparece el IFT. Entonces se sustituye por nuevos organismos también colegiados que van a permitir que haya mayor competencia en todas las áreas y también mayor transparencia sin tanta burocracia y evitando la corrupción. Ese es en esencia el contenido de la ley, pero ya vendrán a presentarlo y que se abra la discusión, que se abra el debate. México es un país libre en opinión, gracias a la Cuarta Transformación, por cierto, porque ya ven que nos acusan de autoritarios, es todo lo contrario. Gracias a la 4T llegó la libertad de expresión, ya no hay censura, se puede hablar contra la presidenta en
cualquier medio de comunicación, televisoras, y nadie les habla por teléfono para censurarlos, como era antes. Al revés, lo que tenemos es un espacio de debate con la mañanera. Sería de la idea. Y en esta mañanera del pueblo se hizo un corte de caja sobre cómo vamos en materia de seguridad. Entre otras cosas, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, exhibió a algunos jueces y juezas que han liberado a delincuentes organizados, pero de la noche a la mañana y de forma bastante cuestionable. Han liberado a secuestradores, a generadores de violencia. Claro, encuentran ahí un escondrijo, cualquier pretexto es bueno, sobre todo si hay corrupción de por medio, para liberar a estos jueces, perdón, a estos delincuentes por parte de los jueces. De hecho, hay que destacar que dentro de la reforma al Poder Judicial hay ya un tribunal disciplinario. Este tribunal va a poder sancionar a los jueces y juezas que cometan actos de corrupción y el propio tribunal los va a poder denunciar penalmente. Pero hay que destacar que el propio fiscal explicó hoy, Alejandro Gertz Manero, que si la FGR en la actualidad denuncia a un juez penalmente, entonces el Poder Judicial tiene un mecanismo que activa, que se protegen entre jueces y juezas, y que solo si ellos mismos lo deciden, se procede en contra de un juez. Entonces son jueces y parte. Así que eso queda eliminado dentro de la reforma al Poder Judicial y va a quedar solventado a partir de su democratización. Pero vamos a escuchar esto que ha dicho el secretario Omar García Harfuch: nombres y apellidos de juezas y jueces que están liberando a delincuentes organizados sin un motivo claro de por medio, excepto que sea un tema de corrupción. A ver, vamos a escuchar. 2024, una jueza de Guerrero determinó auto de libertad a Nabor N., alias El Camaleón, quien fuera jefe de plaza de la familia michoacana, y esta persona había realizado el secuestro de 7 elementos de una institución de seguridad pública en el año 2009. El 10 de abril del 2025, Francisco Javier N., alias M60, jefe de plaza de la familia michoacana, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria, dejando a las víctimas, que fueron privadas de la libertad, en un estado de indefensión. Nicolás Armando N., líder del Cártel del Golfo, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria el pasado 15 de abril. A pesar del grado de peligrosidad con el que han sido catalogados estos generadores de violencia, diversos juzgadores emitieron órdenes para que obtuvieran su libertad mediante sentencias absolutorias, auto de libertad y no vinculación a proceso. Quiero destacar otro caso relevante. El pasado 27 de febrero informamos el traslado a los Estados Unidos de 29 personas con vínculos con organizaciones criminales. Entre ellas se encontraban Miguel Ángel N., alias Z40, líder de los Zetas y fundador del Cártel del Noreste; Óscar N., alias Z42, del mismo grupo delictivo, quien fue considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el caso de Óscar N., estuvo sujeto a un procedimiento de extradición requerido por el gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa y contra la salud, el cual fue pospuesto en 54 ocasiones por diferentes jueces, como aquí lo informó en su momento el doctor Alejandro Gertz Manero. Con respecto a Miguel Ángel N., era requerido por los delitos de asociación delictuosa contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego. Su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones por 7 jueces. Ustedes saben el esfuerzo que realizan nuestros compañeros y compañeras de las diferentes instituciones de seguridad para llevar a cabo estas detenciones, donde muchas veces ponen en riesgo sus propias vidas. Por ello es inaceptable que órganos jurisdiccionales, cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes. El Gabinete de Seguridad, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuará con las detenciones y operaciones relevantes para continuar sacando de las calles a los generadores de violencia. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos convencidos que para disminuir la incidencia delictiva hay que detener a quienes cometen los delitos, y el ejemplo de Guanajuato es una muestra de ello. En Guanajuato, como ya lo mencionó la maestra Marcela Figueroa, desde la detención de José Francisco N., alias Alfa 1,
y de 3 operaciones que se hicieron de manera simultánea en 3 estados de la República a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad, observamos una disminución en el promedio diario de homicidios que pasó de 12.7 a 6.5, lo que representa una reducción de casi 50% entre febrero y abril. Y por cierto, nunca mejor dicho que uno de los grandes problemas es que hoy en día los jueces son jueces y parte. Es decir, lo explicó el fiscal Alejandro Gertz Manero, si hay una acusación penal en contra de un juez, los propios jueces autorizan si se va a dar o no un proceso en torno a ese juez acusado, entonces se protegen. Por eso López Obrador en el sexenio pasado cuestionaba públicamente, a ver, ¿cuántos jueces están en prisión? Ninguno. Resulta que todos estaban rechinando de limpio y eso sí, sabadazos, delincuentes organizados, liberados de la noche a la mañana. El usted disculpe, señor capo o delincuente, va para afuera. Perdón por la incomodidad que le hicimos pasar, ¿no? Por algunas horas o días en este penal, así que va para afuera y usted disculpe, ¿no? Insisto, un poder carcomido por su diseño y también por quienes lo fueron conquistando. Sobre todo estoy hablando de partidos como el PAN y el PRI que sometieron a ese poder, que lo convirtieron en un poder bajo el dominio de una oligarquía. Entonces, cuando hoy nos hablan de la división de poderes, es puro cuento, es puro choro mareador. A ver, había división de poderes con Zedillo, él puso a los 11 ministros que quiso, y luego, pues tenía a Diego Fernández Ceballos, que le dieron como premio para que se bajara de la contienda presidencial en la que ganó Zedillo, le dieron la PGR, que era la que investigaba los delitos federales. Se la dieron a través de su socio, Lozano Gracia. Y luego Diego quitaba y ponía también, como si fueran piezas de ajedrez, a jueces y magistrados dentro del Poder Judicial. Entonces, ¿a eso se refieren cuando dicen que está en riesgo la autonomía del Poder Judicial? Por favor, hoy en día, claramente, jueces, magistrados y ministros podrán decir, yo le obedezco a la gente, al pueblo, porque votó por mí una buena cantidad de personas, por eso estoy aquí. No se la debo a algún presidente, expresidente, compadre, no se la debo a un grupo de interés. Así que, si bien, pues seguramente no será un sistema perfecto, será mejor que lo que hoy tenemos. Pero es increíble cómo se están protegiendo, ¿no? Y cómo, pues, a partir de la exhibición de asuntos de corrupción, pues no ha pasado nada. También la propia presidenta apela a que será saneado el Poder Judicial a partir de esta elección. Pero vamos a escuchar lo que comentó el propio fiscal. Hoy en día es prácticamente imposible que un juez o una juez vaya a dar a la cárcel porque se protegen entre ellos. Ahí les va. Entonces, eso se va a sanear con la elección al Poder Judicial, se va a sanear, porque los jueces van a responder al pueblo, que es quien los eligió. Y si hay denuncias, pues por supuesto. Pero más allá de la renovación que habrá con la elección, estos casos sistemáticos de liberación de gente vinculada al crimen organizado, ¿no procedería una denuncia penal o administrativa, por lo menos, ante el Consejo de la Judicatura, por su desempeño? ¿Comentar, fiscal? Buenos días. No quisiera, por favor, repetirme la pregunta. Que más allá de la renovación del Poder Judicial, en estos casos donde hay una conducta sistemática de algunos jueces de liberar a integrantes del crimen organizado, ¿no procedería una cuestión penal o administrativa, en todo caso, ante el Consejo de la Judicatura? Pero déjeme explicarle, mire, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la única autoridad que puede realmente ejercer su función competencial a partir del momento en que se inicia un procedimiento penal son los jueces, en todas sus jerarquías, desde el juez hasta el ministro de la Corte. Es decir, no es ya la Fiscalía autoridad.
Ya nosotros no somos ninguna autoridad, lo fuimos mientras hicimos la investigación. A partir del momento que judicializamos, dejamos de tener funciones de autoridad y todo lo que ocurre en el proceso corresponde a la jerarquía y a la competencia y a la obligación del juez. ¿Qué es lo que hemos encontrado y que se ha dicho el día de hoy con mucha frecuencia? Existen algunos casos como el que usted está planteando, donde nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan. Eso, en el nuevo cambio y con la democratización del sistema judicial, se acabó. Tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo. No sé si con eso... Pero entonces hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial. ¿Perdón? Hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial para proteger este tipo de conductas. Hay esos casos específicos de acuerdo con un criterio interno del Poder Judicial que tiene muchos años, no es de ahorita. No nos permite llevar esos juicios más que cuando ellos lo autorizan. Eso va en contra de la esencia de un proceso legal de responsabilidad penal. Eso se acabó. Pero volvemos a lo mismo, son casos específicos, no es todo el Poder Judicial. Son personas que han actuado en ese ejercicio, en esas funciones, abusando de su poder y generando un posible delito. Eso se acabó y vamos a poder, a partir de este cambio, que ese sí es fundamental, vamos a poder tener esa capacidad nosotros, no como autoridad, sino como víctimas.